Hola, muy buenas noches. Realmente para mí es un placer de nuevo estar aquí haciendo esta segunda sesión del Laboratorio de Imprevistos, este video podcast que, como lo indica su nombre, es poder trabajar un poco desde el error, desde ese mecanismo de aprendizaje que tenemos los seres humanos y que de alguna forma nos enseña, sobre todo en la gestión cultural, a poder aprender sobre la marcha y sobre las posibilidades que tenemos como sector. Para mí es realmente un placer eh, presentar la invitada que tenemos hoy. Primero porque la conozco por un gran amigo que conozco que se llama Daniel Gutiérrez, al que le mando un abrazo grande de acá desde Cali, el parcero que está allá en Los Llores, está en Broadway, está rompiéndola, está, bueno, haciendo muchas cosas. Así que gracias a Daniel conozco a la gestora cultural que les voy a presentar, que tiene demasiado trabajo dentro de sus hombros, dentro de su cabeza, y me parece importante que la ciudad de alguna forma pueda reconocer ese tipo de trabajos que se vienen haciendo y que muchas veces por X o Y razón pues no son tan expuestos. Entonces para mí realmente es un placer, Sandra Hernández, que estés aquí en el Laboratorio de Imprevistos para que hablemos sobre todo de esos imprevistos, pero también de ese proceso que tú tienes, que me parece muy interesante, 18 años haciendo esto de Rocópolis, que va, o sea, ya es adulto. Entonces, pues nada, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Para mí también es un gusto que estemos en este nuevo espacio que has creado de exponer, de contar historias de la ciudad de Cali a través de las gestoras y de los gestores culturales que construimos ese tejido aquí en nuestra ciudad. Excelente. Bueno, y para entrar un poco en materia, Bien. eh, vamos a empezar por el grueso, que es Rocópolis. Sí, Vale. háblame de Rocópolis. ¿Cómo surgió esa idea? Digamos que estaban en un café o cómo llegó a concebirse. Y yo que soy un poquito gomoso con el tema de los nombres, ¿cómo nace esa palabra Rocópolis? Bien, bueno, pues inicialmente aparece como una situación fortuita en el bar donde nos presentábamos. Éramos una banda de planta que estaba constituida por José Fernando Beltrán en la batería, por Jaime Nao en el teclado, por el mono Adolfo Levi en la guitarra, Juan Diego Espina en la guitarra, Aris Yupanqui en el bajo. Esa es una banda que tenía doble baterista, Juancho Osorio estaba también en la batería en la primera tanda, y los cantantes éramos Jorge Fresquet y yo. Y hacíamos un repertorio de rock clásico de los años 70, de los años 80, y todo iba muy bien hasta que finalizando el 2007, el año 2007, el dueño del bar, de Blues Brothers Bar, que fue una institución que estuvo en la ciudad alrededor de unos 10 años, un bar que se encargó de posicionar el blues, de posicionar el jam de jazz, tenía un día de salsa muy especial que era los jueves, y el viernes pues tenía esta banda de rock. Entonces resulta que el dueño nos dice, bueno, yo a partir del próximo año ya no los puedo contratar a ustedes porque ustedes son una banda muy numerosa y ustedes me cuestan mucho y el bar en estos momentos necesita recuperarse. Y para mí eso fue como una noticia bastante triste, porque primero yo estaba haciendo como un cambio de vida laboral. Yo fui asesora financiera 15 años en mi primera vida laboral, y poder cantar en una banda que no fuera un coro, porque había cantado en coros durante muchos años, pues era como una experiencia de mucha libertad en mi vida. Y ante esa noticia, pues inmediatamente salió el ala vendedora, creo yo, y le dije, no te preocupes, Peter, déjame, yo te hago un evento aquí en el bar, consigo un patrocinador, que ese patrocinador te genere un recurso para que tú nos puedas pagar a nosotros y tú vuelves a posicionar los viernes. Y él me dijo, listo. José y yo habíamos iniciado, José el baterista, José Beltrán, que ha sido mi gran amigo, mi parcero pues de la música y mi profesor en muchos aspectos del rock,
contándome, porque pues sí, José sí se vivió la época, o sea, él fue punk, o sea, él pasó por los diferentes momentos de un rockero real, ¿sí? Y pues toda esa energía y todo ese conocimiento, además que es un estudioso pues tremendo de la música en general. Entonces nosotros ya veníamos haciendo un proceso de composición de canciones para la banda Madame Blue. O sea, la banda había tomado el nombre Madame Blue porque Jorge Fresquet, como yo era la única mujer en esa banda, me dijo, vamos a ponerle a esta banda Madame Blue en honor a una canción del grupo Styx que se llama Sweet Madame Blue. Okay. Entonces yo le dije, listo, que sea Madame Blue, pero que nos llamemos de alguna forma, porque sí, porque el dueño siempre era, ustedes cómo se llaman, y hasta llegó un momento en que él sacaba flyers diciendo, bueno, esta viernes se presenta Banda with No Name, porque no teníamos nombre. No teníamos nombre. Entonces yo le dije a José, mira, anda a la casa y escribí un concurso. ¿Sí? Yo sabía que él escribía, pero no sabía que era un gran escritor de proyectos. Okay. Entonces yo le dije, escribe por favor un concurso de música para que yo busque un dinero. Entonces resulta que José al otro día llegó con un nombre que se llamaba Legacy Rock. Y yo le digo, ¿qué es Legacy Rock? Entonces él me dice, mira Sandra, aquí hay muy buenos instrumentistas, bajistas, guitarristas, bateristas, teclistas, pero cantantes generalmente no, y que tengan construida una puesta en escena o una actitud dentro de las músicas del rock y urbanas, no, porque aquí las escuelas enseñan, hablábamos año 2007, ¿no? 2008, esto ya ha cambiado un poco, enseñan es músicas o líricas, sí, o músicas folclóricas, pero no hay toda esta construcción. Entonces Legacy, porque como el cantante es, digamos, líder. De Cali, es Jorge Fresquet, entonces Jorge Fresquet le va a delegar el siguiente rango, liderazgo, a la persona que se gane el concurso. Y yo, pero ¿cómo se te ocurre que vas a matar a Jorge Fresquet en vida? Y él me dice, no, entonces ¿qué hago? Y yo le dije, no, cambiarle el nombre. Entonces él se va a la casa y al otro día me dice, Sandra, ¿qué te parece Rockópolis? Y yo, Rockópolis, la ciudad del rock en Cali, esta ciudad salsera, perfecto. Y entonces allí inicia el nombre. Allí surgió. Y mira que pues un poco en esta investigación que se hace cada vez que se va a abordar a alguien, me parece importante como mencionar que Rockópolis surge, digamos, en este evento en el bar Blues Brothers, ahí con la gente, un poco más como en la parte fiestera, si se quiere. Luego, de alguna forma, va mutando hacia un poco este concurso que fue como desde lo técnico, sí, como desde lo artístico, desde lo escénico, cómo poder un poco llegar a esas notas, llegar a ese culmen, si se quiere, como escénico. Luego pasó a un poco la integralidad y finalmente a lo que, digamos, se puede decir hoy, tú me dices si es así, es un espacio para que la gente se pueda como encontrar, y pareciera un poco filosófico, pero creo que me parece importante que el escenario como un espacio en el que uno puede encontrar su propia voz, puede encontrar también el mensaje que quiere decirle al mundo y también pueda decirle realmente quién es la persona, sea X, sea Y o sea la cuestión como quiera manifestarse. Entonces me parece que es un proceso bastante redondo porque ha permitido tomar el giro de que se transforme y de que hoy en día pues tenga realmente pues toda la trayectoria que ha tenido. Así es, creo que está muy lindo lo que dices de que Rockópolis sea un espacio donde las personas encuentran la voz. El eslogan que tenemos en Rockópolis es Canta tu historia. Epa. Y Rockópolis tuvo una primera versión que fue la inicial, que fue un concurso, pero a partir del segundo año, que fue el 2009, donde ya teníamos personas inscritas desde el año 2008, decidimos cambiarlo a que se convirtiera en un proceso formativo. Y ese proceso formativo pues fue con los años teniendo una evolución como todas las cosas, como todos los procesos, todos los emprendimientos. Y hoy Rockópolis es un programa académico que tiene una fase
de estudio que concluye en un diplomado en técnica vocal y gestión en la industria de la música. Por lo que ves, digamos, en todas estas áreas, pero también tenemos una fase promocional que está acompañada de resúmenes artísticos cada fin de ciclo y que luego tienen una semifinal y una gran final y a esos les llamamos cholados. ¿Y por qué cholados? Pues porque finalmente en todo ese proceso de cambio, porque pues son 18 años y pues yo lo puedo también como digamos, hacer una analogía con la niñez y con la adolescencia y también con este momento pues de mayoría de edad, no hemos llegado a la adultez, ¿no? Pero claro, pues sí, digamos, hemos tenido una exposición importante, primero a que los apoyos que tenemos gubernamentales siempre obedecen a unas líneas de trabajo y a unas líneas de acción, y los proyectos de ciudadanos, como en este caso, que somos una iniciativa particular ciudadana, se unen y se entrelazan con las metas que tiene una ciudad de poder beneficiar a una población específica. En este caso particular, pues de rockeros y de rockeras, aunque te cuento, eso a partir de la pandemia cambió un poco. O sea, antes escuchábamos solamente el rock y sus 93 subgéneros que están determinados en Wikipedia, pero a partir de la pandemia teníamos ya cantantes de salsa y teníamos cantantes de pop y de rap, y también de algunos de ranchera y también algunos de balada, y de pronto alguien empezó a cantar algo de Celia Cruz y nos pareció increíble porque finalmente, o sea, a pesar de que nuestra columna vertebral es el rock y es lo que nos unió y lo que nos mueve, ¿sí? De todas maneras eres un cantante y un cantante se prueba en todos los géneros musicales. Listo, para un poco complementar eso que me cuentas, he traído unos audios que lo vamos a colocar en diferentes momentos de aquí de la entrevista. Okay. Y quiero que escuches este primer audio, a ver qué tal, si reconoces la voz, y también para que un poco nos demos cuenta de hasta dónde muchas veces tocamos a las personas y hasta dónde ese trabajo que se hace con las uñas, ahí con de a poquito, también transforma muchas vidas. Entonces aquí vamos. Mi nombre es Olga Domínguez. Actualmente soy la líder de área de la cátedra de canto en la carrera de música y producción de la Universidad ICESI. Soy tecladista y corista de la orquesta de Gilberto Santa Rosa y estoy próxima a lanzar mi proyecto como solista. Para mí Rocópolis fue una escuela increíble. Entré como sintiendo que iba a entrar a un concurso, pero salí increíblemente fortalecida musicalmente. He visto todo el proceso que se ha hecho de todos estos años y lo encuentro muy profesional, muy ético, y estoy muy orgullosa por eso de ser la ganadora de la primera edición del 2008. Una anécdota de Rocópolis es que yo siempre le digo a Sandra que es de las cosas más difíciles que he hecho. Ganar en esa edición, mis compañeros de concurso, mis compañeros y mis compañeras de concurso, cantantes increíblemente talentosos, y yo sé que sigue así y admiro mucho a Rocópolis, que tiene la capacidad de siempre sacar lo mejor de sus concursantes, y siempre en pro de la música. Es un orgullo para mí. Wow, bueno. Qué linda Olga, ¿no? Pues es que sí, ella ganó con Highway to Hell. Nunca me voy a olvidar porque primero esa canción tuvimos que suspenderla, de que la eligieran para presentarse en una final, porque hubo como otros 3 o 4 cantantes que se ganaron esa final con esa canción porque tiene mucha energía, ¿no? Es una banda tremenda, pues, y esa canción realmente hace que se movilicen y digamos por el sistema y la dinámica de la final y de la votación en la que también interviene el público que asiste, pues te mueve, te moviliza. Y pues Olga, bueno, realmente lo que dice Olga es muy lindo porque esa primera versión, los 10 finalistas de esa primera versión, todos desarrollaron
O sea, a pesar de otros oficios que generalmente como agente cultural siempre haces, pero todos tienen una producción musical. Todos se han dedicado de alguna manera a desarrollar el oficio. En la investigación que hicimos para esa final, nos contaron que había, digamos, 3 candidatas que estaban como, Sí, pues que llevaban como un poco la delantera, por decir algo, que se veían muy postuladas pues para ser la ganadora, que era Virginia Echeverry, Virginia Echeverry, ajá. Karen Mondragón Ajá. y Olga Domínguez. Sí, correcto. Cuéntame del imprevisto que ocurrió a Karen Mondragón en la final. Ahí nos tiraron ese apuntecito. ¿Lo recuerdas? Yo no recuerdo ese Oh. imprevisto, porque es que, a ver, te voy a situar algo bastante particular, y es que el bar, nosotros empezamos, la primera audición de Rocópolis que hicimos, teníamos 70 personas convocadas y terminamos con 600 personas. En ese momento, José, Juan Diego y yo, que estábamos liderando Rocópolis, no teníamos WhatsApp, ni en ese tiempo se usaba. Creo que antes además hubo un sistema de mensajes que no me acuerdo, era distinto, no recuerdo en estos momentos el nombre, pero nosotros nos mandábamos mensaje de texto. Entonces ok. yo no podía avanzar hasta el otro lado donde estaba el ingeniero de sonido, y me tenía que quedar acá, y además con esa cantidad de personas nosotros no podíamos tener señal. Entonces yo era presentadora y los chicos y las chicas que se iban a presentar estaban en el segundo piso. Entonces cuando llegaban allá Mario Cárdenas y yo, que éramos los presentadores, sencillamente presentábamos a quien estaba ahí de turno, ¿ves? Okay. Pero no, cuéntame tú, en No, esa no, investigación, la ¿qué pasó? investigación Porque era que- seguro lo resolvió José, ¿o qué? No, era que Karen ese día, o sea, preciso le dio laringitis, y tú que eres una especialista de la voz, Wow. pues entiendes que un poco ese imprevisto pues a ella le mermó un poco la capacidad Seguramente, claro. vocal que tienen. Eso me lo contaron ahí como un chismecito. Ya, Así y que- además que cuando tienes que cantar es tenaz, porque empiezas a somatizar, entonces las gripas que tienes pendientes que te den te empiezan a dar en ese momento, y toda la crisis y todos los nervios, entonces empieza a aflorar, y hay que trabajar mucho la mente y la paz y para la paz, que eso sobre salga. todo, y la tranquilidad y el propóleo y todas esas cosas. Y sí, totalmente. Tengo las una amiga goticas. que mantiene con propóleo ahí en la casa. No, es que es porque- buenísimo. Que es cantante. Sí, no, es excelente, es excelente. Bueno, cuéntame, en esos primeros años de Rocópolis, ¿cómo fue aprender sobre la marcha sin demasiada información en lo que tiene que ver con gestión cultural? O sea, sabemos que estamos situándonos en 2008, donde la gestión cultural, al menos en nuestra ciudad, pues se hablaba, se mencionaba, por ahí había algún par de proyectos que estaban promoviendo, pero no era algo así como se ve hoy en día, 2025, que tenemos varias carreras, alguna maestría, tenemos algunas cosas, tenemos la virtualidad. Entonces, ¿cómo fue aprender ahí sobre la marcha sobre gestión cultural? Ya, pues mira, creo que fue un proceso empírico, porque de una gestión que hicimos para conseguir recursos, que nos dio además ese primer año una cervecería, nos dio un dinero importante, sin que además estuviéramos como, no teníamos una empresa, o sea, tuvimos que constituirnos. La primera versión de Madame Blue se llamó Madame Blue Proyectos, y fuimos una empresa limitada hasta que 2 años después nos constituimos como Fundación Madame Blue. Pero digamos que fue intuitivo, como bueno, tenemos este proceso, la convocatoria no solo nos trajo cantantes, sino también 16 bandas de rock que logramos organizarlas en unas jornadas, porque todo lo pensábamos como, bueno, esta es la necesidad, esto es lo que tenemos aquí, esta es la población, ¿cómo hacemos para que eso se pueda unir? Entonces ya en conversaciones con José y con Juan Diego, pues bueno, ¿qué hacemos? Llevémoslo a la entidad, digamos, como de la ciudad, que puede ayudarnos a potencializarlo. Y alguien dice Secretaría de Cultura, entonces yo voy a Secretaría de Cultura, pregunto en la portería que cómo se llama el secretario de Cultura, me dicen Argemiro Cortés Buitrago, yo le escribo Bastante un proyecto,
muy sencillo, como te digo, no teníamos el conocimiento ahora que justificación, antecedentes, ¿no? La propuesta, el objetivo general, el cronograma, no sabíamos todas esas cosas. Simplemente teníamos una idea, le dijimos cuál era el objetivo, le hablamos de la población, de quién iba a ser beneficiaria y contamos además con que tuvimos un secretario de Cultura pues abierto, ¿sí?, que no solamente estaba como obedeciendo a vamos a seguir potencializando los proyectos que ya ha construido la Secretaría, sino que también vamos a incentivar y a motivar los proyectos ciudadanos. Y él nos da esa oportunidad y él me dice, pero ¿cómo así que vas a hacer algo de rock si esto es netamente salsero? Sí, y yo le digo, pero es que aquí hay una población importantísima y Andrés Caicedo y todo lo que sabemos, ¿no? Esta ciudad rockera y salsera también. Entonces él nos da un recurso y como no éramos, ahí empieza el primer aprendizaje, no éramos fundación, no podemos contratar, pero él dice no, le dice a la abogada, hágale un contrato de interés público, ¿sí? Y entonces se hace a nombre de José Beltrán, que era el representante legal de Madame Blue Proyectos. Entonces allí él nos dice, y hablen con la abogada para que esto quede en el banco de proyectos. Entonces fíjate, en una conversación, él nos da una clase como avanzada, y entonces lo que hacemos es, especialmente pues era mi rol porque cada quien en esta unión que estábamos fortaleciendo se dedicaba a algo, y lo mío era, como yo venía pues de la parte comercial, pues lo mío era la gestión, ¿ya? Entonces no sabía que estaba haciendo gestión cultural en ese momento, o sea, la palabra gestión cultural llega como unos 6 años después. Para mí, yo estaba haciendo la gestión correspondiente para que nos dieran un recurso, para que siguiéramos haciendo un evento que nos había cautivado primero a nosotros y luego pues a esa población que nos seguía. Allí, te digo, yo trabajé ventas en frío, puerta a puerta, por lo tanto tenía la noción y la experiencia de recorrer los pasillos y entrar a cada oficina. Eso fue lo que hice. ¿Aquí qué hacen? Planeación, ¿qué hace? Fui e investigué. Planeación hace esto, bueno, de pronto me atendían o no me atendían, quiénes son los abogados, entendí todos los pasos para que se expidiera un contrato, dónde se hacía la comunicación, o sea, entendí, caminaba esos pasillos de la antigua FES, hoy Centro Cultural de Cali, de una manera constante porque necesitaba entender. De hecho, dejamos de hacerlo en un bar y en el 2009 lo hicimos en el auditorio del Centro Cultural de Cali. Qué bueno. Y ya nos volvimos entonces un poco más institucionales, pero entonces era como que, bueno, hay una fase promocional, pero necesitamos dar clases, José, ¿cómo hacemos? Entonces, no, pues vamos a establecer cómo son las clases y llega un momento hasta que tenemos una ruptura por esos puntos de vista ya diferentes. O sea, nuestro primer socio se retira porque José y yo tomamos la decisión de dedicarnos más. Éramos 3. Juan Diego Espina, José Beltrán y yo. ¿Y tú? Y un día nos reunimos con un facilitador porque no sabíamos qué hacer. Estábamos componiendo, pero teníamos también Rockópolis y el facilitador nos dice, tomen una decisión. O son Madame Blue o son la empresa gestora Madame Blue, que se va a dedicar a Rockópolis. Entonces voten, como éramos 3, José y yo votamos por Rockópolis y Juan Diego no. Yo seguí, digamos, como haciendo un trabajo con Juan Diego, pero ya yo le daba más importancia a hacer la gestión. Claro. Y Juan Diego llegó un momento en que se retiró y nos quedamos José y yo. Y ya entre José y yo empezamos a tener unas diferencias porque José quería que esto fuera siempre concurso y yo no. Yo quería que fuera un proceso formativo, que tuviera clases, que tuviera talleres, que tuviera enseñanza, que pudiéramos generar, siempre estar cambiando, ¿sí? Y pues bueno, hasta hubo 2 años en que se retiró, porque él dijo, no, yo me retiro, yo no quiero. Ya no voy más. Y yo, bueno, está bien. Y luego, en otro momento que me dio por ser empresaria y traje a Toreros Muertos, me lo encontré a él cuando llevé a Toreros Muertos a Palmira. Me lo encontré que también se iba a presentar con Don Palabra, una super banda de la ciudad de Cali, de rap. Y entonces, José, hablamos y quedamos de volver a trabajar juntos y volvimos a trabajar juntos hasta el año 2023, pues que ya se retiró nuevamente del todo. Pero chévere eso que dices, es ese trabajo de ir a la Secretaría de Cultura, de ir a buscar, porque digamos que la gestión cultural casi que
pues uno la puede estudiar, la puede leer, pero me parece que ahí está el trabajo de ir a tocar, de ir a revisar, y algo que me parece importante para traer a colación, digamos, Rocópolis, muchos arrancó pues en espacios prestados. Así. Y para la investigación que hicimos, nos hablaron de varios momentos en donde pues les cancelaban el espacio, ya no se puede hacer aquí. ¿Cómo fue esa búsqueda de lugares para las clases, para los eventos, y cuáles imprevistos aparecieron ahí que te acuerdes? Bueno, pues primero para encontrar espacios pues era necesario realizar como un mapeo, ¿no? Donde existiera como la claridad, como la identificación de los espacios. Entonces, como nos movíamos mucho en el centro, pues entonces empecé a identificar la Sociedad de Mejoras Públicas, ProArtes, a veces el Teatrino, el Teatro Municipal, el Banco de la República, Confandi, el mismo Centro Cultural de Cali. Pero un año sucedió que antes de que llegáramos a hacer nosotros la articulación con Confandi, que hoy por hoy la seguimos teniendo ya más de 10 años, era el año 2011 y el secretario de Cultura de ese entonces nos quitó el presupuesto, porque eso, o sea, para tú sostener un presupuesto se requieren muchas cosas que, digamos, en ese momento desconocía, que luego pues una las aprende a identificar y entonces a incorporar y a saber cuáles son las narrativas y qué tienes que utilizar y con qué te tienes que alinear. O sea, claro, son muchas cosas de la gestión cultural, no solamente aprender a escribir un proyecto y la consecución de recursos, no, tienes que hablar los idiomas de los sponsors, de los proveedores, de la gente que te ayuda, ¿no? De las instituciones. Y entonces, bueno, perdimos este apoyo y yo hacía parte yo fui consejera municipal, entonces era amiga del representante de museos y en ese entonces Alejandro Archila, que era el director del Museo de Arte Religioso de la Iglesia. De la Merced. Me dijo, pues Sandrita, déjame, yo le pregunto a las monjas a ver si podemos dar las clases de rock aquí. Y yo le digo, pero sí, pues porque no tiene nada que ver, o sea, la gente se imagina, o sea, inclusive es una forma de resignificar también el espacio, como que aquí no vienes a cantar solo pues el Aleluya de Händel, ¿no? Yeah. Y el Kyrie, pues. Y entonces las monjas nos dejaron todo el tiempo dar las clases durante 3 meses, que siempre dura, digamos, el proceso en el primer semestre de cada año, y fue una experiencia muy linda, porque además ese año específicamente todo lo organizamos, lo pagamos en trueque. Qué bonito. No, muy chévere, como esas posibilidades que se abren. Siento que cuando ahí está jalando un objetivo, está jalando un proyecto, pero quiero irme al momento en el que Blues Brothers están en plena final de Rocópolis. Se fue la energía. Un imprevisto ahí en caliente. Sí, exactamente. Estaba cantando Alejandro. ¿Qué hizo? Él estaba cantando una canción de Mika, un artista que en ese tiempo estaba supremamente famoso, y él se fue la energía, pero claro, como estaba yo en la parte de atrás, me preocupé porque se apagó todo, pero cuando fui a la parte del escenario, él había seguido cantando. Ajá. sin la pista, sin nada, y el público ante esa posición lo que siguió fue aplaudiéndole y, digamos, haciéndole la parte del ritmo, hasta que él terminó de cantar completamente la canción y ahí llegó la energía otra vez. ¿Sí? Fue realmente pues muy, muy interesante la manera en que él abordaba esa construcción escénica, ¿sí? Porque en ningún momento se sintió amenazado, simplemente resolvió, ¿ya? Lo resolvió. Así como también recuerdo en este momento un chiquito, Alejandro, The Perspectives, una banda que tenían 11 y 12 años, en pleno teatro municipal, se le reventó una cuerda de la guitarra, pero
no paró, siguió tocando sus canciones y a mí me parece eso inmenso, porque primero cuando un artista está en el escenario, pues no te conectas solamente desde el talento, esas cosas son secundarias, te conectas por esa Por otras intención cosas. que tiene la persona. Qué Sí. bonito eso, y además como la capacidad de ambos de evidenciar que evidentemente hay un problema, pero avanzar y seguir y Claro. seguir. Sí, Eso no me pararon, parece- siguieron. Ahora me parece que entremos dentro de esta idea de lugares, ¿sí? Vamos a puntualizar otro que fue la Secretaría de Turismo. Ahí me contaron que hubieron imprevistos, pero durante los 4 días. ¿Cómo fue hacer Rocópolis allá? Además, para que la gente que conoce, Secretaría de Turismo tiene, pues era un hotel muy bonito, hermoso, pues yo siempre lo veía desde afuera. Y me La parece Mansión que- del Río se llamaba. la Mansión del Río, eso. Y además que por su infraestructura es como una especie de escalerita. Sí. Y yo decía, bueno, ¿cómo hicieron ahí y cuáles son los imprevistos que te acuerdes en esos momentos? Bueno, primero con el objetivo también de descentralizar el ejercicio de las muestras artísticas, porque, por ejemplo, en 18 años nos hemos presentado en todos los bares, o sea, Ok. digamos como empezamos por la 66 con el Faro, con Ruta 66, con la estación, después con el otro faro que se abrió en el Peñón, con Bourbon, o sea, digamos que hemos presentado Rocópolis también por esa necesidad de exponer a los cantantes a que otras personas les conozcan, ¿no? O sea, no solamente como que su familia, su tío, su abuelo. Y entonces en esa necesidad decimos, bueno, tenemos que empezar a abrir esas muestras artísticas que no sea solo en los bares, hagámoslo en otras partes. Entonces iniciamos haciendo un evento que se llamaba la Feria del Rock y empezamos haciéndolo en la Casa de Mono. Y entonces estaba muy chévere porque pues ese es un espacio, una casa cultural muy linda que abren luego de la pandemia. Y entonces allí nos permitía la misma, digamos, estructura física, tener espacios donde había emprendimientos y entonces donde había también muestras de las amigas drags y también había muestra de danza urbana y teníamos amigos DJs que podían hacer unos intervalos en medio de las presentaciones de cantantes que estaban en formación, pero llega un momento en que Casa de Mono nos dice, no, ya tengo todo reservado, todo Ya esto, no porque tengo. es así, o sea, es una casa cultural. Entonces decimos, bueno, vamos a buscar otro escenario y nos encontramos con que no había tan fácil un escenario que cumpliera esas mismas condiciones y yo fui a hablar con la secretaria de Turismo en ese entonces, Estefanía Doglioni, y ella me dice, no, pues si vos querés, hacelo acá afuera en las terrazas, nosotros te prestamos una carpa y pues vos te alquilas otras y yo, sí, Hágale. no hay ningún problema, cuadramos todo con José, la producción, pero como no conocemos el escenario, ¿cierto? Porque pues Ya. son escenarios, digamos, naturales, culturales de la ciudad de Cali, pero pues, digamos, era nuestra primera vez, claro, llueve, porque además Llueve tú a sabes cántaros, ¿no? cómo llueve en Cali, ¿no? Sí, que O sea, eso es como que se abre el cielo, llueve, o sea, un río y se cierra y ya, pero nada, no es una llovizna y entonces esas carpas no nos daban abasto y se entraba el agua por todo lado. Bueno, pero igual, mira, siempre tratamos de guardar la calma porque no hay otra, ¿sí me Claro. entiendes? O sea, yo entiendo, por ejemplo, el nombre del laboratorio de imprevistos y entonces hay imprevisiones y hay imprevistos, ¿sí? Ajá. Y eso efectivamente es un imprevisto porque no puedes determinar la densidad y la cantidad de lluvia. Claro. Tú puedes, digamos, tener una previsión y decir, bueno, tenemos la carpa porque va a llover, ¿cierto? Pero como que la carpa te tiene que dar hasta ese punto, pues eso no lo buscas, ¿ves? O sea, no llegas hasta allá. Pero ¿cuál fue la experiencia? No podemos hacer las muestras en un espacio abierto porque tenemos ese riesgo. Ese riesgo, ¿ya? sobre O sea, todo aquí en aquí, Cali. digamos, Cali tiene una temperatura espectacular y el clima a partir de las 5 pues es súper reconocido, pero tenemos esta dificultad, este desafío más vale, de Sí. cuando las lluvias se acercan y nos visitan, pues nos pagan las pendientes y las que están por venir. Y saque sombrilla. Pero Exacto. me parece que sí, como esos imprevistos técnicos siempre están a la mano. Ajá. Para la muestra un botón ahora con el cable.
pero como que en esa medida, pues sí es como un ejercicio de, bueno, de pensar muy bien como en los lugares para hacer los eventos, porque sí, Cali nos sorprende a toda hora con, pues nomás la muestra ayer, como que ese atardecer tan hermoso que nos dio, Hermoso, fue muy especial. pero Qué colores, o sea, parecía que estábamos en otra parte del mundo. sí, en otra ¿Ah? parte. Como eso era como de color naranja y bueno, hubo mucha gente que subió Sí. historias, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. creo que queda para la posteridad ese archivo. Bueno, tú ya lo tocaste, pero quisiera como de pronto aquí mencionarlo. Digamos que Rocópolis empezó siendo rock. Sí, ¿Cuándo te diste cuenta de decir, no, esto hay que abrirlo a otros géneros? Y estamos hablando de que, pues, el pop, de alguna forma, si se quiere, convive un poquito con el rock, o sea, está Claro. por ahí cerquita. claro. Pero la salsa, el despecho, no sé, todas estas canciones, Sí. ahí sí ya es otro género. ¿Cuándo ocurre eso y cómo fue? Bueno, yo creo que se empieza a volver un poco más amplio y menos rígido, ¿no? Porque pues también, pues no es el rock únicamente lo que nos motiva es escuchar cantantes, Ya. básicamente, o sea, la mayor emoción la sentimos pues cuando vemos a alguien en el escenario, porque es de personas muy valientes, o sea, la gente que hace artes escénicas pues desarrolla una valentía realmente admirable. Entonces, primero entendiendo las solicitudes que hacían los cantantes como, ay, pero desde antes teníamos solicitudes como, no, es que lo que yo quiero es cantar una canción de Ana Gabriel y nosotros pensábamos con José, pero sí, está muy bien Ana Gabriel, o sea, si se quiere Ana Gabriel es una gran rockera, pensábamos, pero es que mira que nosotros aquí lo que pretendemos es que tú te dejes guiar más por la voz del cantante de Journey, todo eso, pero, o sea, eran unas ideas como, ¿cómo te digo? Esas ideas románticas, ¿sí? Que uno tiene. Como, Sí. y que además, por ejemplo, en mi caso personal, yo ya estaba cantando tango, como un día le dije a José, como, José, tenemos que empezar a soltar eso porque, o sea, ¿qué tal que la gente me vea cantando tango? Pues, o sea, ¿qué es esto Usted me que el dice rock y, ¿no? Y entonces, pero se vuelve un poco más fuerte cuando llega la pandemia, porque en el año 2018 nosotros llevamos Rocópolis al Valle. Hacemos no solamente Cali, sino también Tuluá, y en Tuluá empezamos, digamos, a capacitar, hacer el proceso con personas de municipios cercanos también a Tuluá, digamos del centro del departamento, y allá en Tuluá, pues, aunque teníamos gente muy rockera, también había gente que quería cantar una canción folclórica. Ah, Y que estaba bien en el sentido de que la técnica para cantar pues es igual, digamos que tienes que reconocer el diafragma, como los resonadores, ¿no? Como, y ya sí. luego empiezas pues como a incorporar todas estas herramientas y sacas tu propia voz, ¿ya? Entonces eso no dependía en general, digamos, no era primordial el rock para aprender a cantar. Entonces estas personas que nos dicen, quiero cantar esto y lo que nosotros queremos es escucharlo y es el propósito, cantar tu historia, pero en la pandemia que nos volvemos, digamos, que tenemos que hacer bastantes sí, cambios. que ya vamos para ese imprevisto. Claro, vamos para allá, pues sí que tuvimos, decidimos cambiar el chip y decir que la gente cante lo que quiera, ¿sí? Que cante lo que desee, con lo que se conecte. Y tal vez nosotros si hacemos un proceso de sugerirle, porque de pronto escuchamos una voz bien blusera y le decimos, ve, ¿qué tal si te conectas. buscas esta canción, ¿no? De B.B. Ya. King. Le hacemos sugerencias, ¿ya? Hubo, es que son demasiadas cosas, pero hubo algún año en el que tú dijiste, no, pucha, este año difícil hacer el Rocópolis, porque pues son 18 años y los recursos gubernamentales de estas entidades que pudiste tú gestionar con todo tu equipo,
siempre varían, ¿no? Porque hay veces que, bueno, tienen tanto monto, pero no tanto. ¿Hubo algún año en el que dijiste, uy, no, sí la estoy viendo difícil? ¿Algún año? Sí, pero mira, te voy a decir, es una característica personal. Yo veo siempre cómo lo voy a hacer. O sea, si una persona me dice a mí no, me parece normal. O sea, creo que eso fue una capacitación de ventas. Ya. O sea, mi jefe de ventas me dijo, Sandra, está asegurado el no. Usted va a buscar el sí. O sea que para mí, a mí eso me quedó claro, como que, pues sí, o sea, me puede decir que no, pero sí, precisamente ahí empieza la venta, ¿no? Como es un proceso. En ventas de cualquier otro producto te dicen netamente ventas. En la de la cultura te dicen gestión cultural, pero realmente son ventas culturales. Una persuasión ahí. Exacto, son ventas culturales que se llaman de esa manera, pero realmente un vendedor es un gestor, un gestor es un vendedor, ¿ya? Okay. Entonces, pues, el deseo es más poderoso que las posibilidades que tengas a tu alrededor. Okay. Y íbamos a hacer Rocópolis porque teníamos aquí en mente que teníamos una meta de hacer Rocópolis por muchos años, permanente, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos cuáles son los recursos que tenemos. Teníamos proveedor de patrocinadores a Yamaha y a Levi's. Entonces, tuve una conversación con los profesores y les dije, ustedes tienen que comprar jeans y necesitan amplificadores. Y me dijeron, sí. Entonces, ¿qué tal si este año les pagamos con jeans y con amplificadores? O sea, jeans, pantalones. Sí, jeans, jeans de Levi's. Y ustedes, y hacemos este trueque y ustedes nos dan las clases y nos dijeron que sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿pero por qué? Porque también esas otras personas que son talleristas, o sea, cuando eres artista también generalmente das clases porque has recibido una información de cómo puedes iniciar un proceso metodológico, ¿no? Entonces puedes dar una clase, pero además, pues también gestionas, ¿ya? Y entiendes de qué se trata el arte. Y entonces, con el tiempo entendí que lo que había hecho con los talleristas y con las talleristas de ese año fue un proceso colaborativo. Qué bonito. Y también con lo que hice, porque ese año creo que estuvimos en Confenalco, en la final y en las audiciones, pues también hicimos un proceso de contraprestación, porque Confenalco, como caja de compensación o Confandi, ellos necesitan tener una agenda cultural. Y nosotros les ofrecíamos una agenda cultural, porque hacíamos una muestra artística de participantes que estaban en un proceso de formación. Entonces, digamos que todo depende también desde la manera donde te ubicas frente a lo que vas a lograr, ¿ya? Pero no, siempre hay que hacer posibles tus sueños. Pero súper estratégico eso de los jeans, me parece, o sea... Pues súper de mucha suerte y, digamos, sincronicidad que en ese entonces Hermes Lugo, que es, digamos, el de Levi's de Chipichape, me dijo, yo te apoyo, pero yo te doy ropa. ¿Te sirve? Y yo le dije, claro que me sirve. Porque es cierto, o sea, vos te compras un jean por lo menos al año, ¿cierto? Claro, sí. De pronto lo cambiabas, entonces, pues bueno, ahí está. Cambiabas el jean en la época de Rocópolis. Y una marca súper buena. Y una marca súper chévere. Bueno, ahora cuéntame, estábamos en una final de Rocópolis. Sí. Y estás tú casi que a 5 minutos de iniciar el evento, 1000 personas, teatro municipal, los chicos allá atrás, listicos ahí para pasar. José en la parte de adelante, como siempre ahí manejando las cosas. Llega el funcionario de Saico y le dice a José, sí. No tienen el permiso de Saico, esto hay que cancelarlo. ¿Cómo fue eso? Sí, entonces, pues imagínate, José entra en pánico, se cambia de colores y me va a buscar allá en medio de la preocupación y de la molestia y me dice, ¿qué vamos a hacer? El de Saico nos va a cerrar y yo lo escucho. Bueno, entonces yo le digo, espérate, tranquilo, ¿dónde está el señor? No, que está acá. Bueno, yo fui a hablar con él, porque todo en la vida son
relaciones, ¿cierto? Relaciones interpersonales. Entonces yo fui y le dije, ¿cómo le va? Mucho gusto, estamos ya listos para empezar el evento. ¿Qué pasa? Me dicen, no, es que ustedes no han pagado los derechos correspondientes a este evento. Y yo, primero, este es un evento gratuito, con ustedes es difícil, pero yo mandé un correo. En ese entonces, Paula Ramírez, que es la de programación, me deja entrar a su computador porque, o sea, no es que yo voy con el computador a todas partes para nada, o sea, procuro que no, y tampoco tenía, en ese entonces tampoco teníamos el WhatsApp, el correo que ya llegaba, ¿no? Entonces ella me deja entrar allí y yo le digo, vea, en tal fecha nosotros le enviamos las canciones que íbamos a cantar acá, pero ustedes no nos han notificado de nada. Con mucho gusto, si quieres quédate, pero pues no puedes interrumpir. Imagínate yo hacer, o sea, todas las vidas que vas a decepcionar, no creo que se quieran meter en eso. Entonces él me dice, listo, está bien, entonces Paula imprime esto, pero con los años, además yo también entendí que era completamente anticonstitucional. Claro. O sea, una sociedad de gestión colectiva de derechos no puede hacer eso. O sea, después inclusive te puede llamar y te puede decir, vea, usted ha hecho estos eventos, ¿cómo vamos a cuadrar? Explíqueme. Y digamos que tú llegas a una negociación con SAICO, con ANAECOL, con las sociedades de gestión que existen, pero todo eso es, digamos, como esa falta de conocimiento de la gestión. O sea, sé que por fortuna hace unos 5 años o 6 años han empezado las carreras y digamos que para un gestor pues es muy importante reconocer todo ese universo de trámites que tienes que hacer y todo, pero también, digamos, es complicado que lo hagas en una carrera de 5 años, entonces hay muchas cosas que te toca hacerlas o en diplomados o por fortuna están ahora muy dedicados, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura a estar generando formación permanente porque es determinante para un gestor, o sea, no te enseñan cómo es que funciona todo esto, lo descubres. No lo descubres conociendo, pero te iba a un apunte que me parece que esa capacidad tuya o esa carrera que hiciste de ventas, o sea, te permitió muchas herramientas, porque uno a veces desde el arte pues va con la pasión o va con el sueño de llegar a cierto lado, pero esas herramientas, por ejemplo, de ventas te permitió entender que a ese señor o a ese funcionario había que persuadirlo pues ahí para que, claro, porque en otro momento podría haber llegado una persona ahí con los ánimos bien arriba y uno en el calor pues del evento, pues ahí se vuelve, mejor dicho, pero me parece muy interesante esa herramienta que tienes. Quiero seguir con el segundo audio que nos manda una persona muy especial. Yo lo conocí a él, él estuvo en uno de los talleres de teatro musical. Y para mí es como, wow, un artista pues tremendo porque lo veo pues todavía en sus videos, en lo que publica. Así que vámonos con este segundo. Ok. Hola, mi nombre es Juan David Becerra. Fui ganador de la tercera versión de Rocópolis en el año 2010. Actualmente me desempeño como cantante lírico, profesor de canto y actor. El internet. En diversas producciones de ópera y teatro aquí en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Rocópolis fue una plataforma muy importante para mí. Fue el lugar donde comencé a construir mi identidad artística. También construí un lazo familiar muy grande. Conocí grandes músicos con los cuales hasta el día de hoy mantenemos un lazo fuerte de amistad y creo que eso es muy importante. Quiero agradecer a Sandra, a José y a todos los organizadores y participantes de este proyecto maravilloso. Un gran abrazo. Los recuerdo siempre. Juanda. Juanda. Bueno, o sea, realmente, ojalá lo busquen las personas que estén aquí, tanto a Olguita como a Juan David Becerra, porque verdaderamente es un cantante muy versátil, ¿no? O sea,
Cuando él se presentó en Rocópolis, creo que venía o siguió luego presentándose, fue representante de Colombia en Latin American Idol. También se presentó en La Voz, o sea, cuando se presentó Andrea Flores, que es una de las cantantes más increíbles que tiene esta ciudad, en todo, ¿no? En todo, en su puesta en escena, en esa manera en que concibe la música y su calidad interpretativa. Es inmensa. Y Juanda, pues Juanda primero es como un actor de teatro, ¿no? O sea, Sí. él creo que tenía mucha exposición a eso porque siento que cuando los cantantes han tenido estas clases de teatro o han hecho parte de grupos de teatro, tienen mucha más facilidad, porque claro, construyen una escena, una puesta en escena, pues con muchos más recursos, ¿ya? Y pues lógicamente ya con el match pues de la voz ya se potencia mucho más. Y Juanda era emocionadísimo por la música lírica, o sea, y lo que está haciendo él es muy bello, qué lindo esto que me has traído. Voy a escribirles porque de verdad son personas muy gratas que han pasado y que, pues digamos, el proceso formativo también ha sido para mí, ¿no? No Claro. solo para las personas que han pasado en Rocópolis. Yo he aprendido mucho de la gente, sigo aprendiendo, me enseñan a qué tengo que enseñar, qué talleres tengo que organizar, a quién tengo que invitar. O sea, no termina el proceso. Ahora vámonos con el imprevisto mayor, que fue el COVID-16. Dentro de la investigación que se hizo, pues un poco aparecía que primero no estábamos preparados para todo lo que conllevó pues el COVID, pero un proceso formativo, digamos, ¿cuáles fueron esos imprevistos que les tocó resolver casi que en la marcha? Y sobre todo, esa idea de casi que la virtualidad, en donde ya el horario, o sea, ya ni el sueño se respetaba ahí. Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, pues creo que la pandemia fue para todo el mundo pues un desafío inmenso, una gran maestra que llegó a la vida. Y pues en el caso particular de Rocópolis, digamos que el programa siempre se desarrolla en el primer semestre del año. Por suerte alcanzamos a contratar antes de que entráramos a la primera, ¿cómo se llamaba? Estas guardas en, Sí, esas en la primeras casa. restricciones que... Sí, las restricciones de salida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no podíamos pues vernos con las personas y entonces nunca habíamos dado una clase virtual ni nada de esto, pero teníamos una vecina que es una experta en desarrollo de malla curricular y ella nos dijo, no, ustedes lo que tienen que hacer es dar una conferencia. Cuando yo tengo mis alumnos en otras ciudades, entonces yo utilizo una plataforma, ¿sí? Ya. Ustedes, yo los voy a poner en contacto con mi amigo que vende las plataformas. Opa. Para que ustedes se la compren. Hicimos todo este convenio con esta plataforma, compramos todos los espacios de las clases y de hecho, pues obviamente como no sabíamos y tuvimos que sacar todo el material, entonces claro, no dormíamos en el sentido de que teníamos que prepararnos ya para las clases, que algunas tenían que quedar grabadas porque de pronto el profesor no podía conectarse en ese momento porque también tenía o que trabajar o hacer otras cosas. Y entonces, pues primero llevamos a presentaciones en PowerPoint, pero también en todas, digamos, las herramientas que tenían estas plataformas, ¿no? Como el trabajo en grupos, como Sí, usted se va con reunirlos. estos 5 acá y estas cosas, pues que eran lecturas, pero también, por ejemplo, como nos coincide el tiempo de la virtualidad con el estallido social, Claro. ¿ya? Opa. Decidimos que las clases no eran clases si no terminábamos de escuchar primero la situación que estaban viviendo los participantes, porque teníamos participantes que, por ejemplo, estaban en otros municipios y tenían que, por cuestiones de trabajo, desplazarse a nivel intermunicipal. Tenían que pasar cosas durísimas
o por ejemplo que si había ahí, que estaba alguno de sus familiares en el estallido, ¿cierto? En pleno ejercicio de sus derechos y no había vuelto. Entonces, todos estos momentos de encuentro los volvimos unos momentos de escucha. Como desahogo ahí de los bailarines. Unos momentos de escucha, porque no podíamos progresar a una clase. ¿Para qué íbamos a hablar de técnica vocal y de expresión corporal cuando había problemáticas mucho más importantes? Y además, o sea, a partir de allí enseñamos arte y política, porque cuando no ejerces esa cohesión política que tienes desde nacimiento, pues realmente el arte es muy difícil llevarlo, porque para poder ejercerlo tienes que contextualizarte, o sea, cuál es la ciudad, cuál es la situación política que vive mi país, cómo a través del arte o de la gestión o de la docencia o de las canciones que compongo, realmente ejerzo mis derechos, ¿no? Pero muy pilos de nuevo, o sea, vuelve y pasa lo mismo de que los géneros cuando empezaron a entrar, el entender como el estallido social, el COVID, cómo de alguna forma uno lee como esa idea y bueno, cómo de alguna forma no hago caso omiso, otra persona podría decir no, pues aquí sigamos aquí revisando el diafragma o si está afinando o no, pero me parece que a veces los contextos políticos también son importantes y chévere que, al menos desde mi punto de vista, interesante poder, venga, un momentico que aquí está pasando algo y no podemos ser obvios o no podemos dejar eso a un lado. Entonces me parece muy interesante y chévere como ejercicio de gestión cultural, un poco aferrado a esto, al contexto, donde muchas veces, a veces la idea de crear algo o lo escénico pasa a otro lado y venga, démosle un contexto a eso. Absolutamente, Diego. Mira, Rocópolis, así como lo dijiste al inicio, se ha vuelto más objetivo para las personas, como un espacio donde pueden encontrarse a otras que quieren volverse cantantes, pero sobre todo que quieren un espacio de bienestar, un espacio donde yo voy y me encuentro a alguien que también disfruta cantar, pero que es una persona que seguramente está pasando por un desafío como todas las personas los tenemos, y que eso es mucho más importante que el que te aprendas cuál es una técnica visual, escénica, para que puedas construir bien una apuesta. Es más importante siempre el contacto que tienes humano, y desde allí queremos relacionarnos con las personas. Claro, tenemos una malla, tenemos unos contenidos que queremos ofrecerles, pero no está por encima de la salud emocional y mental de las personas. De hecho, es algo que lo volvimos ya de una manera más regular, empezar a hacer un acompañamiento psicoterapéutico con personas que o estaban siendo violentadas en su casa o tenían procesos supremamente duros de violencias basadas en género, y aunque digamos como nuestro resorte, porque no hemos tenido la suficiente capacitación, pero sí tenemos la suficiente empatía y sensibilidad para determinarlo. Entonces, por ejemplo, este año hemos hecho una articulación fuerte con Casa Matria, con Fundación Sí Mujer, con la Secretaría de Salud, porque estos casos que iniciaron en algún momento llevados por una terapeuta, gracias a la Secretaría de Salud, le van a dar una continuidad de apoyo. Y eso es fundamental, porque mira, en la parte de la música, la industria de la música, hay muchas presiones, ¿sí? Hay muchas presiones primero, si no eres el estereotipo que te manda la sociedad, pues vas a cantar, pero de pronto no vas a ser tan llamativa y no te van a contratar, pues porque no eres el modelo que te han vendido que tienes que ser. Y para romper eso tienes que trabajarte mucho, ¿sí? Tienes que identificar cuáles son tus valores y tienes que encontrar personas que están haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Claro. Entonces, cuando logras darte cuenta que realmente el arte es algo que tú descubres, ¿sí? Y que el arte es lo que te permite sanar y sobre todo encontrar una identidad, pues bueno, ahí construyes a partir de allí muchísimas más cosas, pero primero te tienes que relajar.
Entonces, por eso necesitamos trabajar más en la persona. En la persona. Sí, en un espacio, muchas veces si yo lo digo desde mi experiencia, a veces yo he acuñado un término, yo creo que en otra vida yo fui un proverbio, ¿sabes? ¿Cuál? No, pues no puedo decir cuál, pero Ok. creo que fui un proverbio. Entonces, a veces uno como director, como desde la parte escénica, se deja llevar por la dictadura del espectáculo, del escenario. Es Y verdad. yo le digo, la dictadura es como tratar de cuadrar todo pues a mi gusto o al gusto que yo estoy tratando de buscar, y muchas veces uno pasa desapercibido por lo que está ocurriendo tras el escenario, y no solo en el trajín de cambiarse el vestuario, sino cómo están las personas. Y en ese sentido quiero traer a colación una anécdota que de estas investigaciones que hicimos, esos momentos cuando el participante está ahí al fuego, está ahí con el presentador que ya lo anunció y entra en un pánico escénico y no sale, y la capacidad de tu equipo de decirle, venga, tranquilo, tranquila, vamos, Mario, otro chiste por favor, mete otra cosita, esta persona va a tomar una pausa y vamos a meter a otra persona hasta que ella o él se sientan en la capacidad para entrar ahí al escenario. Eso me pareció de una humanidad muy importante, sobre todo por no caer en la idea de que no, es que salga, mejor dicho, porque ya te tocó el turno y ya la banda está ahí, estamos pagando. Bueno, esas cosas que uno a veces se acelera cuando está ahí en el escenario y ahí está el público. Entonces me parece de una cosa muy, muy interesante. Sobre todo de una humanidad que hay ahí en las personas. Ahora vámonos a un imprevisto de estos que me parece al otro lado. ¿Qué pasó con ese centavo que faltaba? ¿Sí? ¿Cuál fue ese imprevisto que ocurrió con la Secretaría de Cultura? ¿Cómo fue que en una factura estaba en 1.000.000 de pesos, pero realmente, perdón, una factura estaba en 999 pesos, ¿cierto? Y en el cuadro estaba en 1.000.000 de pesos, pero la supervisora no quería aceptar eso. ¿Cómo fue ese imprevisto? Bueno, digamos que yo entiendo que el dinero público debe tener una responsabilidad inmensa a la hora de supervisar el gasto. O sea, es la mayor responsabilidad que puede tener una institución pública, aunque infortunadamente eso suceda muchas veces, que no entiendes por qué se roban miles de millones de pesos cuando contratos de 35 millones de pesos y 50 tienen esta lupa, ¿no? O sea, yo realmente todavía no lo entiendo, ¿no? Claro. Pero puedo, claro, atender que en un presupuesto, cuando tú presentas un presupuesto y te dicen, usted tiene aquí hasta 1.000.000 de pesos, ¿cierto?, para gastárselo, pues tú tienes hasta ese 1.000.000 de pesos, ¿ya? Entonces puede que coincidas con una supervisora que entienda y sea una facilitadora de ese proceso y te diga, ay, ok, entonces ese peso, pues imagínate, ¿cómo hacemos para nosotros decirle al hotel, no, es que tú tienes que cobrar esos 1.000.000 de pesos y no 999? Eso finalmente se logró resolver, pero pues son esas cosas en las que dentro de la gestión cultural no deberían ser un motivo de discusión, o siquiera entregarle tiempo de discusión cuando hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo estar revisando si verdaderamente el proceso funcionó para las personas o no, ¿ya? Qué bueno. O sea, infortunadamente a veces las evaluaciones te las hacen desde la parte cuantitativa, ¿ya? Y no cualitativa. Yo lo pido a veces y yo digo, ¿y cuáles son las conclusiones? ¿Y cómo creen que tengo que fortalecer? ¿Y ustedes qué consideran que yo debo hacer? Y ya hablaron también con las personas y esas cosas, o sea, digamos, me gustaría que eso sucediera, ¿no? Tal vez de pronto la Secretaría tiene tantas cosas que atender que esto no es tan sencillo. Ahora,
así como tuvimos esta experiencia pues como tan compleja que tú dices, hey, yo resolviendo pues una factura que le falta un peso, ¿no? También hemos tenido supervisores increíbles, o sea, también hemos tenido personas que nos dicen, hey, mira, esta es la manera adecuada, creo que aquí puedes entregarlo de esta forma, aquí puedes optimizar este recurso, aquí también tienes gente que verdaderamente sabe eso hace parte de la idoneidad que siempre tenemos que procurar tener en los oficios de la gente que se contrata, ¿no? Pero sí, imagínate, por un centavo, ¿no? Por un centavo. Es un peso, es un centavo. Bueno, ya finalizando estos últimos imprevistos, antes, digamos que Fundación Madame Blue carecía de espacios. Era buscando aquí, buscando allá. Ahora, digamos que no sé cómo tomarlo, pero podría ser un imprevisto. Ahora, Fundación Madame Blue tiene 2 casas entregadas pues por la Sociedad de Activos Especiales, la SAE. ¿Cómo ha sido ese ejercicio de ahora de tener que de alguna forma, pues no sé si tener, pero estar programando, estar tratando de encontrar, bueno, qué evento realmente meto aquí, qué otro no meto acá? Aparte de eso, pues eres cantante, programas en 2 lugares, en la Comitiva, también allá en Flores y Lechugas, pero adicional a eso estás haciendo una maestría. Entonces, ¿cómo ha sido ese imprevisto de la programación en estos espacios? Bueno, pues realmente es complejo, te puedo decir, porque digamos que se necesitan horas, días de más horas, pero pues los días tienen 24 horas y hay que descansar. Primero, ante la felicidad de tener 2 espacios que se pueden usar, pues esto es una motivación inmensa y lo que haces es sucumbir a esa gran oportunidad. O sea, una casa que llevábamos buscando desde el año 2016, de una manera ya más concreta, porque antes no dejaba de ser como, ay, bueno, algún día que tengamos una casa, que hablábamos con José, pero José, yo quiero una casa que no tengamos que pagar arriendo. Y él me decía, pero es que eso no lo vas a lograr. Y yo, sí, eso se puede lograr, pero todavía no sé cómo, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo? Exacto, y pues digamos, el primer acercamiento de esa casa, que fue buscar una casa en instrumentos públicos, en recursos administrativos, perdón. En bienes y servicios. En la gobernación, me llevó a trabajar en la gobernación por 5 años. O sea, mira. Yo fui para pedir una casa para Rocópolis, pero la Secretaría de Cultura me ofreció que fuera a trabajar allá de asesora en el plan departamental de música. Entonces, pues para mí eso fue inmenso, porque además, gracias a ella también llevamos Rocópolis pues al departamento, Valle, ¿ves? claro. Y pues bueno, la casa estaba allí, como que siempre metía papeles a la SAE y no pasaba nada. Y el año anterior, este gobierno pues está alineado con todas estas digamos, objetivos especiales de poder fortalecer las organizaciones sociales, y entonces en abril del año pasado nos dicen, sí, sus documentos pasan, el programa que tienen, que planteamos nosotros, un programa en el que queríamos estar vinculadas las artes vivas, pero específicamente el canto, la danza y las artes gráficas, ¿ya? Entonces nos salió inicialmente San Antonio. San Antonio es una casa muy linda, muy especial, pero digamos no tenía como este espacio tan grande, no tenía un escenario, ¿ya? De hecho, bueno, cuando la recibimos dijimos, no, perfecto, aquí trabajamos, dividimos los grupos para que sean más pequeños y puedan recibir la clase, pero ese mismo día la SAE nos entregó este espacio en Granada, que es un espacio que ya estaba acondicionado, digamos, venía de ser una discoteca por muchos años y por lo tanto ya tenía escenario, y lo que había era que empezar a acondicionarlo. Entonces, pues ha sido muy especial. Mira, hemos empezado a hacer programación desde talleres, conferencias, conciertos, eventos, desde el mes de septiembre aquí en Granada, y este mes hicimos una articulación con Eremográfico para la Casa de San Antonio, porque nos interesa también trabajar la articulación con un agente de las artes gráficas que pueda visibilizar todo ese mundo que hay de la impresión, del diseño, de los stickers, ¿ya? Y que en efecto se pueda potencializar y sobre todo seguir generando
los espacios de interculturalidad que necesitan los artistas y que se necesita pegado a las artes gráficas, porque es su forma de mostrarse. Listo, no, pues hombre, eso devela un poco la capacidad de gestión tuya, la capacidad de gestión de tu equipo, porque hay que remarla bastante, sobre todo con estas entidades que, como tú lo dices, hay que hacerle hasta que se materializa el evento. Y bueno, realmente felicidades. O sea, es la primera persona que conozco aquí en Cali, pues que tiene como fundación cultural, artística, que la SAE le da un espacio. Pues yo he visto que le ha dado a otros, pero culturalmente conozco solo ustedes, y felicidades. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por este espacio tan lindo, tan especial. No, pero es que no hemos acabado. Ok. Voy con el último personaje. Yo lo conocí en una serie de eventos. Siempre me ha parecido una persona, o sea, es que es muy persistente, porque creo que la ciudad, no hablemos de la ciudad, hablemos de las personas, digamos, que consumen mucho el tema de salsa. Uno ve que sí, cada vez se presentan siempre los mismos cantantes de salsa, o vienen, o lo que pulula mucho más, o también por el lado del reggaetón, todos estos géneros urbanos. Pero yo lo conozco porque es una persona que canta blues, jazz, y yo digo, puñeta, o sea, es marica, o sea, la tiene gruesa, difícil, porque digamos que los espacios para él presentarse no abundan, y aún así se ha mantenido, ha hecho muchas cosas. Y bueno, un participante más de Rocópolis. Hola, soy Abad, cantautor colombiano. Hago parte de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Actualmente he tenido la experiencia de tener procesos de circulación a nivel nacional e internacional gracias a mi crecimiento y desarrollo artístico, el cual tuve la oportunidad de iniciar en una plataforma como Rocópolis, siendo el primer inscrito dentro de una plataforma que me dio la chance de subirme por primera vez a un escenario y acceder a un público. Y algo muy interesante es que cuando yo cantaba, en mi audición de Rocópolis se encontraban los integrantes de Cronos en un antiguo bar llamado Blues Brothers Bar, creo que se llamaba así. Y ahí me escuchó un bajista muy reconocido. Él era en aquel entonces el bajista de Cronos y de una banda llamada la Big Mama Blues Band. Allí ellos tuvieron la oportunidad de escucharme y me reclutaron para su banda de blues. Desde entonces fue un crecimiento y una experiencia llena de aprendizajes, de fortalecer mis habilidades y competencias. A la fecha podría decirse que soy un complemento de todo: gestión cultural, booking, y también nos hemos convertido en una plataforma a través de Bulé que sigue buscando abrirle caminos, al igual que Rocópolis, a esos artistas emergentes y que están allí dispuestos a comerse el mundo. Entonces, Sandra Hernández y Rocópolis, sin duda alguna, son un antes y un después en mi proceso artístico y musical. El querido Abad. No, pues imagínate que como salimos con el concurso Rocópolis y nadie nos conocía, entonces Mario Cárdenas me dijo, no, tienes que ir a todas las emisoras a contar esto. Y yo le dije, listo, me das los datos. Entonces me presentó a David Sánchez de la emisora Javeriana y yo fui, y David me dice, Sandra, ¿qué quieres ofrecerle a los futuros participantes de Rocópolis? Y yo cobraba la inscripción en ese entonces a 40.000 pesos, año 2008, y le digo, la primera persona que se inscriba tiene pues gratis.
y llama a Abad, ¿ya? Y Abad para mí fue realmente un cantante excepcional, o sea, todavía lo es. Ayer lo vi cantando en Flores y Lechugas porque él tiene en estos momentos un dúo con Santiago Martínez, un pianista excelente, y canta blues, soul, jazz, R&B. En efecto, a él lo vio Giorgio Mantovani, que tenía Big Mama Blues, que es una banda de blues. Es que aquí el movimiento bluesero es muy importante en la ciudad de Cali, muy importante, ¿sí? Y tenemos una influencia pues permanente del rock, y sobre todo que aquí hay bares que han posicionado más el blues con un jam, por ejemplo. Ya aquí hay los bares de rock de la calle Quinta, por ejemplo, hacen jams de blues, y eso hace que pues crezca muchísimo la escena. Además tenemos un festival de blues que es el que hace el Colombo Americano, y es un festival que lleva más de 16 años, entonces esa escena se mantiene viva, y pues bueno, ya hay contactos pues del circuito a nivel nacional. Abad, como lo decía, no es solamente un gran cantante, él tiene una empresa que con los años se volvió patrocinadora de Rocópolis, y él le entrega siempre a los ganadores el desarrollo de la imagen, ¿sí? Ellos enseñan cómo es la digitalización de la música, cómo es el marketing musical, y en estos momentos hicieron ya una alianza importante con una escuela mexicana, y creo que abren una escuela de negocios para la música dentro de muy poco. Qué bueno eso sí. Es mucha siembra de parte de usted, demasiada. Yo quería, Sandra, no sé, no me estoy escuchando. ¿Sí está escuchando? Yo te escucho. Ok. Pero no sé cómo está el audio, ¿sí? Por acá. ¿Ahí se escucha? Ok. Hombre, pues gracias por compartir este espacio, por compartir un poco tantas anécdotas, tantas historias que de alguna forma reflejan cómo una persona que yo quisiera recalcarlo, una persona que se formó en ventas, cómo adquirió eso y permitió que eso te convirtiera en una gestora cultural pues muy importante acá en la ciudad, que llevaras un proceso que ya es adulto, y gracias por abrir esta disposición, y bueno, esperemos nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti, verdaderamente este espacio me parece muy lindo, me ha encantado recordar momentos muy especiales, y también esos imprevistos que también cuentan nuestra historia, ¿sí? Y nos generan mucha alegría porque finalmente los tuvimos, porque seguimos teniendo este espacio, ¿ya? Me gusta, aprendimos de ellos, seguiremos aprendiendo. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a la gente que nos colabora ahí detrás de escena. Muchas gracias.